La edad de Carlos es la mitad de la de Pedro. Hace 6 años, la edad de Pedro era el cuádruple de la de Carlos. Calcula la edad actual de cada uno. Antes de empezar a resolverlo, vamos a leer y a releer y a tratar de entender cómo es que nos están dando estas referencias entre las edades de Carlos y de Pedro. Si nos fijamos, tiene dos oraciones que están separadas por ese punto y seguido de ahí. Ese punto nos dice que antes de él, hay una frase que nos va a ayudar a entender cómo vamos a establecer una relación o en este caso cómo vamos a poder establecer una ecuación. Y después del punto y seguido hay otra frase, hay otro enunciado que nos va a ayudar a entender cómo establecer una segunda ecuación. Vamos a ver. En la primera hace referencia a la edad de Carlos en el sentido de que la edad de Carlos es la mitad de la de Pedro, es decir, de Carlos hacia Pedro. Y en la segunda oración hace referencia a que hace 6 años la edad de Pedro era el cuádruple de la de Carlos. Pero fíjense, esta parte es muy importante porque la primera referencia es de la edad de Carlos hacia la edad de Pedro. Y la segunda referencia es de la edad de Pedro hacia la edad de Carlos, es decir, lo hacen a la inversa. Entonces, hay que tener mucho cuidado para evitar equivocarnos a la hora de establecer las relaciones. Entonces, es momento ahorita de que pausen su video y que intenten resolver ustedes este problema en su cuaderno. Ya una vez que lo hayan intentado o que lo hayan resuelto, regresan al video para que vean la explicación. Bien, vamos a empezar a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo vamos a representar la edad de Carlos y cómo vamos a representar la edad de Pedro. En un inicio vamos a representar la edad de Carlos con una C minúscula y la edad de Pedro con una letra P minúscula. Y entonces, si nos fijamos, la primera relación la hacen en tiempo presente, es decir, actualmente la edad de Pedro es el doble de la de Carlos, o dicho de otra manera, la edad de Carlos es la mitad de la de Pedro. Esa relación que acabo de hacer es lo que debemos de tener muy en cuenta para no perder el sentido de la referencia de uno hacia el otro. Entonces le voy a poner aquí yo en la época actual y en la época de hace 6 años. Ok, actualmente Carlos tiene C años, es decir, tiene una edad que desconocemos, pero sabemos que esa edad corresponde a la edad de Pedro dividida entre 2, es decir, a la mitad de la edad de Pedro. Si lo vemos a la inversa, Pedro va a tener el doble de la edad de Carlos, que se escribe de esta manera. Esta parte de aquí, esta ecuación de P igual a 2C, sale o podemos deducirla también de esta ecuación de aquí arriba. ¿Por qué? Porque el 2 está dividiendo. Si quisiéramos dejar la P solita, es decir, despejarla, tendríamos que pasar el 2 que está dividiendo a multiplicar. Y entonces el 2 pasaría a multiplicar a la C y nos quedaría 2C igual a P o P igual a 2C. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Ahorita, actualmente, Pedro tiene P años, es decir, tiene una cantidad de años. Pero hace 6 años, ¿cuántos años tenía? Ah, pues entonces, hace 6 años, Pedro tenía 6 años menos que la edad actual. P menos 6.
Y entonces Carlos también tiene o tenía 6 años menos que en la actualidad. Ahora, la relación que aquí nos dicen es que Pedro tenía el cuádruple de la edad de Carlos, es decir, si hablamos del cuádruple, aquí tenemos que multiplicar por 4, pero tenemos que multiplicar por 4 toda la expresión de c menos 6, porque c menos 6 es la edad que tenía hace 6 años. Si supiéramos cuál es la edad actual, podríamos restarle esos 6 y aquí tener un número nada más. Pero como no tenemos ese dato, lo vamos a dejar expresado. Por eso todo va entre paréntesis. Luego, lo que tenemos que hacer pues es desarrollar la multiplicación, que es lo que nos indica este paréntesis. Y entonces 4 por c es 4c. 4 por menos 6 es menos 24. Y entonces aquí nos queda p menos 6. Y nosotros sabemos que en este caso, por ejemplo, p es igual a 2 veces c. Entonces podríamos sustituir p igual a 2 veces c en esta parte de aquí. Si lo sustituimos, nos va a quedar de esta manera: 2c menos 6 es igual a 4c menos 24. Y entonces, en este momento ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, en donde nada más nos falta reagrupar los términos para poder juntar términos semejantes. Vamos entonces a acomodar esos términos semejantes del mismo lado. La recomendación siempre es dejar las letras del lado donde haya una mayor cantidad para evitar trabajar con números negativos en las incógnitas. Entonces del lado derecho es donde tenemos más y ahí se quedan. Entonces 2c, que es positivo, lo tenemos que pasar al otro lado del igual y va a pasar negativo. Y luego este 24 negativo está del lado derecho, tiene que pasar al lado izquierdo y va a pasar positivo. Y del lado izquierdo ya teníamos también el menos 6. Entonces 24 menos 6 son 18. Y esto es igual 4c menos 2c a 2c. Y entonces c es igual a 18 entre 2, porque el 2 está multiplicando a c y entonces va a pasar dividiendo. Y 18 entre 2 es 9. Es decir, Carlos actualmente tiene 9 años. Y Pedro actualmente pues va a tener 2 veces la edad de Carlos, es decir, el doble. Eso significa que Pedro va a tener 18 años. Pero vamos a comprobar esa parte, porque es importante tener mucho cuidado. Porque en este caso tenemos dos ecuaciones, es decir, una para el estado actual y una para el pasado, y nuestros valores tienen que cumplir para ambas ecuaciones. Entonces vamos a sustituir. Si p vale 18 en la primera, en esta de aquí, c va a ser 18 entre 2, que esto es 9. Y entonces, si p vale 18, vamos a sustituirlo ahora aquí. Y entonces será 18 menos 6 es igual a 4 por 9, que vale c, menos 6. 9 menos 6, recuerden que siempre debemos de hacer primero lo que está dentro de los paréntesis por jerarquía de operaciones. 9 menos 6 son 3.
y eso está multiplicando con 4, y luego 18 menos 6 es 12, y nada más desarrollamos esta multiplicación. 4 por 3 son 12, y 12 es igual a 12, sí. Y bueno, acá ya nos había quedado que la edad de Carlos correspondía a 9 años, y es lo que es el valor. Entonces ahí tenemos la solución a este problema. ¿Se puede hacer otra solución? Sí. Simplemente haciendo la relación a la inversa, las ecuaciones nos van a quedar prácticamente iguales, simplemente despejando una u otra variable. Pero esta es una de las formas de resolverse. Si tienes una manera mejor o si tienes una idea diferente, mándamela por mensaje y la incluyo en el video. Claro, dándote el crédito a ti que me mandaste eso.